Hola amigos de La Silla Rota, bienvenidos a este video podcast. Y ahora que, como cada semana, nos estamos acompañando Jorge Ramos, Roberto Rock y su servidora Alejandra Canchola, en este espacio donde tratamos de discutir y de desmenuzar al menos 2 temas de la agenda nacional en 3 vertientes. ¿Por qué es importante este tema? ¿Cómo nos afecta como ciudadanos? ¿Y qué vendrá? ¿Y ahora qué? Bienvenidos de nuevo a este espacio. Muchas gracias, Alejandra. Jorge. Muchas gracias, Ale, Roberto. ¿Qué les parece que empecemos con nuestro primer tema? Y es la compra de 13 plantas a Iberdrola por parte del gobierno de la 4T, este gobierno que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador. Pues a ustedes, ¿a qué les suena esta compra? A mí me llamó mucho la atención que se parece a aquella historia de hace un sexenio también con agronitrogenados. Pues no sé si ustedes tienen otra impresión. Hay quien dice que es una nueva nacionalización. El presidente dice eso. Y quién sabe quién le vendió esa idea. Yo no creo que sea un modelo como agronitrogenados, de una planta que estaba cerrada, que estaba podrida por todos lados, que había que reparar, que había que invertirle. Le invirtieron dinero para ponerla en marcha nuevamente y la dejaron cerrada. No, yo creo que estas son plantas funcionando por parte de Iberdrola. Creo que el presidente tiene un afán, por no decir una obsesión, de que el Estado genere la mayor parte de la energía que se provee en el mercado mexicano. Yo creo que uno de sus colaboradores, uno de los más polémicos, Manuel Bartlett, director de la Comisión Federal de Electricidad, convenció desde hace años al presidente, desde que Bartlett era senador y que impugnaba la reforma eléctrica del presidente Peña Nieto, desde antes incluso, convenció Bartlett, creo yo, al presidente de que ese era el modelo más adecuado. Con estas compras de plantas ciertamente no de última generación, algunas de ellas incluso de lo que se llama ciclo combinado, es decir, una planta que se echa a andar a partir parcialmente de energía limpia, que puede ser la geotermia, puede ser la energía solar, la eólica, pero también utilizando combustibles fósiles. Puede ser carbón o puede ser combustorio, un derivado del petróleo. Eso es lo que compró el gobierno mexicano. El 80% de las plantas que tenía aquí Iberdrola, y le dejó el 20% que esas sí son exclusivamente plantas de alta calidad, en el sentido de que son energías renovables, que son plantas de alta generación. Yo creo que en un modelo como el que está enfrentando el país, con insuficiencia en la generación de energía, con una energía cara, con una CFE ineficiente, hay espacio para el pesimismo, digamos, de si va a resolverse el desafío que supone generar más electricidad en un mercado que se está expandiendo, con nuevas plantas de inversión extranjera y con el crecimiento natural de la población, de la economía, que exige más energía. Habrá que ver en el futuro, y me reservo una opinión adicional para más adelantito. ¿Tú cómo ves el tema? Sí, a ver, yo creo que cada una en su contexto, el caso de agronitrogenados, que resultó todo un caso, ¿no? de corrupción tremendo, hay un asunto. Yo creo que en este caso de lo de Iberdrola, quizá la comparación en cuanto a una mala utilización de recursos, en cuanto a creo que sí es comparable. O sea, sí es comparable porque en lugar de que estemos apostándole a nuevas energías, a cosas más novedosas, más modernas de la siguiente generación, o sea, seguimos apostándole a cosas ya viejitas. Las plantas de Pemex, de estas que se compran, Jorge, son plantas que producen a partir de energías limpias. No son de última generación. Pero no son de última generación. No son de última generación. No son de última generación. Pero yo creo que el presidente también calcula de que México, propiamente el Estado mexicano, pone un pie, digamos, en un ámbito de energía parcialmente limpia que no tenía hasta ahorita.
y crece en su oferta de energía. Creo que estábamos en el 45%, pasamos al 65%. Pero ya la tenía. Lo que pasa es que lo que está haciendo el presidente López Obrador es te las compro y te las saqué a sombrerazos, porque, o sea, primero se la pasó acusando corrupción y no sé cuántas cosas más, y luego termina comprándoselas. Pues son varios temas diferentes. Pero al final de cuentas, era energía que ya estábamos usando. Pero lo que yo sí creo es que el gobierno del presidente López Obrador lo que debería estar apostando es a ir a de avanzada. O sea, ok, tú ya tienes esto, nosotros vamos a hacer algo que vaya de avanzada hacia el futuro. Si económicamente le convenga al gobierno y le alcance al gobierno. Pues mira, hasta donde tengo entendido, no hay un watt más que se vaya a generar. O sea, es lo que tenemos. O sea, no va a haber más. Nada más que ahora ya son mías, ya son del Estado, ya son del gobierno, y entonces tengo el 55% de la generación. Yo no sé si la Comisión Federal de Competencia tendría que dar alguna opinión al respecto. Supongo yo que no habrá el pintado de privados que la quiera hacer de episodio, pero... No, el ámbito de la comisión es entre privados. Pero que es otra faceta. A mí es la que más me preocupa, Jorge, es que no está claro quién es el dueño de estas nuevas plantas. ¿Es el Estado? ¿Es parcialmente el Estado? ¿Son privados? Se estableció esta especie de fibra, es decir, una vertiente corporativa para comprar a partir de una agencia del gobierno, pero también de un organismo de nombre en inglés. Cuasi privado, ¿no? Entonces no son de CFE las plantas, no son del gobierno mexicano, pero las va a operar el gobierno mexicano. Sí, creo que sí hay un área ahí muy opaca, muy vaga, que a lo que me preocupa es que no al rato salga un compadre del presidente López Obrador diciendo que es el dueño mayoritario de esas plantas. Pero en cuanto al tema estratégico, en un mundo donde por la guerra y por otros motivos la generación de energía es cada vez más compleja, digamos, ¿no? El propio Iberdrola ha generado una crisis muy grave con alzas casi estratosféricas en el precio de la energía que genera en España. Y ha habido gente en la calle protestando en marchas, etcétera. Cuando el Estado controla esto, y este modelo de programa es ¿en qué nos afecta?, uno diría que vamos a tener tarifas más o menos estables en la electricidad. Lo cual no quiere decir que bajen. Lo cual, no creo que bajen. Al contrario, creo que la presión para que suban va a ser muy importante. Y en una CFE que es ineficiente, es decir, con muchas pérdidas, ¿no? Pierde dinero generando electricidad, precisamente porque mantiene tarifas bajas y porque tiene un plantel de trabajadores que no necesariamente le garantizan eficacia, ¿no? Demasiados trabajadores, plantas viejas, que está tratando de renovar, en fin, toda la estructura de la CFE empuja a un nivel de eficiencia muy bajo. Pero ¿en qué nos afecta? En que la expectativa de precios desatados a la energía eléctrica por parte de la iniciativa privada se disminuye. Ya era muy bajito, porque la distribución de la energía corría a cargo del Estado siempre. Las reformas legales y constitucionales que ha habido en la materia le permitían, y le siguen permitiendo a privados generar electricidad a condición de vendérsela a la CFE. Se derogó el tema de que podía vendérselo a otros privados. Entonces sí, el gobierno va a controlar un paquete de energía más alto. Habrá que ver los indicadores de productividad y de eficacia que tenían estas plantas de Iberdrola si no se desploman bajo control del Estado. Pero el modelo, no lo sé, Jorge. Uno diría, ¿esto es un monopolio? Sí, claro, ya lo era, y ahora en mayor medida, digamos. Claro. ¿Esto es bueno o es malo? No sé, yo creo que Bartlett yo se lo he escuchado al pueblo Bartlett, tiene metida en la cabeza el modelo de una enorme corporación que controla la energía eléctrica en Francia, que se llama así como Electricité de France, que fue totalmente del Estado, que después por presiones de la Unión Europea vendió parte, y fíjense ustedes, ahora en la crisis de energía europea, ¿no?, por la guerra y por muchos motivos más, el Estado francés le dijo a los privados que participaban en Electricité de France,
regrésame esos activos, yo te los compro otra vez. Y volvió a ser la única entidad que genera el 100% de la energía eléctrica en Francia. Ese es el modelo de Bartlett, y es un modelo que puede llegar por el mismo camino o no. López Obrador, con una visión estatista así, de control de un recurso ciertamente estratégico, como la electricidad, para muchos efectos. Sí, para el todo. bienestar de la sociedad, para el crecimiento del país. Yo le encuentro sentido en que haya una estrategia, y sigue habiendo un segmento donde los privados pueden generar electricidad. Mi duda es, ya López Obrador nos tiene acostumbrados a los sustos, ¿no? A los enigmas, y a una enorme opacidad en el manejo de los recursos. Mi duda es, ¿qué hay detrás de esto? Pero estratégicamente no estoy tan incómodo. Híjole, yo sí tengo mis dudas. La verdad es que yo vuelvo a insistir que uno de los peores problemas que tiene el gobierno de la Cuarta Transformación es un problema de administración. No saben administrar. Yo diría que incluso es más grave que el tema de la corrupción, que así estamos espantados con el tema de Segalmex, ¿no? Que ha superado con mucho, ¿no? Las posibles anomalías comparado con con la estafa maestra. Con la estafa maestra, ¿no? De Peña Nieto. Yo creo que el tema sí es un asunto de administración. Yo sí tengo mis dudas. Un riesgo ahí grave. Yo coincido en eso. Yo lo veo por ahí. Yo coincido en eso porque especialmente los órganos reguladores, la Comisión Reguladora de Energía y otras instancias, bueno, esa ya la coparon. Han sido virtualmente desmantelados. Han sido virtualmente desmantelados. Habría que ver en los hechos qué pasa. Esta es una decisión, digamos, cuando ya vemos casi el final del gobierno de López Obrador, le dota a la CFE en condiciones, insisto, muy raras, ¿no? De una capacidad de generación eléctrica más importante. Es importante estratégicamente para el país, por eso sí, es la primera pregunta que nos hacemos en esta sesión. Nos afecta porque puede repercutir ese tipo de decisiones en la vida de cualquier hogar, por vía de las tarifas, el costo, ¿no? de la energía. Y la verdad que pues habría que ver cómo viene. Yo creo que va a ser un hoyo financiero para el gobierno, pero depende de cómo haya quedado la propiedad de esas compañías. Da la impresión de que es un fideicomiso donde hay privados y hay agencias estatales. Yo pondría un enorme signo de interrogación sobre cuando se revele, digamos, quiénes son los privados y en qué términos es esta alianza, porque técnicamente lo ha dicho el gobierno de López Obrador, y lo dijo también Iberdrola, ¿no? En un documento que se llama La Nueva Iberdrola en México. Dijo que pues hay privados participando. Técnicamente la CFE no es la propietaria, el gobierno no es el propietario. ¿Los va a operar en qué condiciones? ¿Quién sabe? Sí, y ahí es donde qué va a seguir y cómo nos va a afectar. Pues ahí está, ojalá y nos afectara en un sentido de una disminución de las tarifas. Yo sinceramente no creo que eso vaya a ocurrir. ¿En qué nos va a afectar? Yo tengo mis dudas de que con esta acción, que ciertamente puede ser estratégica y siguiendo algún modelo como el que mencionabas, el francés, pero yo tengo mis dudas de que estemos caminando hacia un modelo en donde tengamos una generación de energías más limpias. Tengo mis severas dudas. CFE ha venido caminando hacia una ruta de hoyos financieros tremendos. Lo mismo Pemex, ¿no? Sí. Las dos empresas muy dañadas, ¿no? Con una obesidad en cuanto al personal. Es que hay poco margen para la confianza. Yo le veo muy poco margen para la confianza y en ese sentido... Puede ser estratégico, pero puede haber incluso buenas intenciones, pero como dice el dicho clásico, de buenas intenciones está empedrado el camino al infierno, sí. Y el diablo está en los detalles. A ver si no se nos aparece el diablo, sí, según sepamos más cosas de esta operación. Así ya es. Veremos. Así es, bueno, ese es el ¿y ahora qué de esta situación? Yo coincido un poco más con Jorge, me suena más al tema de agronitrogenados, tal vez no al nivel de la corrupción, pero sí al nivel de el gobierno mexicano no ha demostrado ser eficiente cuando suceden este tipo de compras o de, no le quiero llamar nacionalización porque no lo es para nada, pero así lo llama el presidente. Y bueno,
creo que el gobierno mexicano ha demostrado ser ineficiente. Yo creo que hay una etapa que se conoce poco de estos litigios que traía el gobierno contra Iberdrola. Eran litigios enormes, impugnando contratos que estaban firmes, pero que estaban en juzgados, ¿no? Virtualmente todas esas plantas estaban en medio de estos litigios. Oficialmente Iberdrola dijo, esos litigios se fueron con la venta, ya no hay litigios, ¿no? Yo no sé, no se nacionalizaron estas plantas, pero a lo mejor sí hubo una apropiación de esas plantas, en el sentido de acorralar a Iberdrola, aunque Iberdrola parecía muy contenta y sus acciones aumentaron de precio. Le fue muy bien. O sea, los que sí saben de eso, que a lo mejor no estamos nosotros en ese club, dijeron, yo me asumo que no estoy en ese club. Para Iberdrola esto fue genial, ¿no? Iba perdiendo, iba acumulando riesgos en su operación en México, y con esto se sacudió todo esto, y aparte sigue operando con plantas de energía totalmente limpia. Habrá que ver. Así es. Y pasemos a nuestro segundo tema, que es la crisis migrante y lo que pasó precisamente en los días santos, que pudo pasar de largo para varias personas, para otros no fue así. En San Luis Potosí, ¿qué pasa? El gobierno de Guanajuato acusa que desaparecen cerca de 23, se decía que eran turistas, ¿no? Que desaparecen en una van blanca, desaparece el chofer. El gobierno de San Luis Potosí, la fiscalía, junto con el gobierno de Guanajuato, empiezan a buscar. Para esto, para nada aparece el gobierno federal en esto. Tú bien nos lo decías en la semana, Jorge. Para nada aparece el gobierno federal cuando se dan cuenta que se trataban en realidad de 35 personas migrantes, o que iban hacia Estados Unidos, porque había mexicanos también entre ellos, algunos centroamericanos. Y al final estaban siendo posibles víctimas del delito de trata de personas, ¿no? Esto se suma también a la tragedia migrante, que ya tiene 15 días, de Ciudad Juárez. Y bueno, pues ¿qué les parece si empezamos a hablar de este tema? Que parece que no se detiene la crisis migrante en el país. Pues ¿por qué es importante? Es importante porque el sistema de migración en México está roto por muchos lados, está roto porque nos desbordó un crecimiento exponencial en el número de migrantes que están entrando a México. Está roto porque el sistema del Instituto Nacional de Migración y la COMAR, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, tiene una crisis de presupuesto. Entonces tenemos mucha más presión en la demanda, y la oferta de servicios está totalmente desvencijada, digamos, ¿no? Está roto porque hay una enorme corrupción en el Instituto Nacional de Migración, no solamente en el manejo de los migrantes que recorren el territorio nacional bajo condiciones infrahumanas, sino también por un sistema totalmente podrido de extorsiones en aeropuertos, de extorsiones a viajeros en vuelos de las principales terminales aéreas en la Ciudad de México, en Cancún, en otros puntos, ¿no? Que están recluidos en cárceles clandestinas, a veces horas, a veces días, a veces semanas. La versión de cárceles de seguridad de migración en casas privadas cercanas al aeropuerto. Un señor Francisco Garduño, director del instituto, que después de 2 semanas de la tragedia en Ciudad Juárez simplemente no aparece, no da la cara, designado directamente por el presidente de la República, aliados ambos de décadas, ¿no? Está roto también en Estados Unidos el sistema de migración desde hace tiempo. El proceso para solicitar asilo en Estados Unidos también está totalmente desbordado. Y el segundo frente de por qué es importante es que un segmento muy amplio, digamos, del flujo de migrantes está controlado por el crimen organizado. En esta historia de Guanajuato, evidentemente alguien engañó a la autoridad y le dijo primero, son turistas que van en transportes contratados a una compañía de transportes turísticos. Entonces empezaron a buscar originalmente turistas. ¿Quién contrató esos transportes? ¿Bajo qué condiciones? Y luego entraron a una carretera en San Luis Potosí, un estado con un gobierno bajo muy serios cuestionamientos de corrupción, y una carretera que ya tenía antecedentes de tragedias, de homicidios, de extorsiones,
pero que la siguen utilizando especialmente las bandas de tráfico de personas. Es una tragedia estructural, digamos, ¿no? Okay. Sí, ya lo habíamos abordado justamente este 10 de abril, se están cumpliendo 14 días, ¿no? de la tragedia en Ciudad Juárez. Ya la cifra que inicialmente era 39 subió a 40 los muertos en un asunto en donde, insistimos, el titular de migración pues está desaparecido. Ese día se tomó unas fotografías en hospitales con algunos de los lesionados, las distribuyeron a través de las oficinas de prensa y hasta ahí. No hemos sabido más nada de él. Ya lo habíamos señalado, ¿no? Que hay un problema estructural, cómo se había ido metiendo poco a poco Alejandro Solalinde, que yo prefiero no llamarle padre o sacerdote, yo creo que es un político metido en temas políticos, no es un sacerdote. Bueno, todos los sacerdotes son un poco políticos, ¿no? Todos son un poco políticos, pero este está metido, pero hasta, unos pocos y unos muchos. Hasta la cocina está, y ahora se ha estado diciendo que él va a encabezar una coordinación, algo así. El diario La Jornada adelantaba en estos días que ya hay un gran avance en Palacio Nacional con el visto bueno del presidente para esta nueva coordinación, y que evidentemente va en la ruta de desaparecer al Instituto Nacional de Migración. Yo creo que... Tú indica que le van a cambiar el nombre, ¿no? Exactamente. Van a utilizar este recurso de que a lo mejor cambia todo para que todo siga igual, o dicho en otras palabras, aunque la changa se vista de seda, changa se queda, ¿no? Totalmente. No se mencione algo en materia de presupuestos, de supervisión sobre esos organismos. Y de limpia, ¿no? De control, de limpia, de todo, como bien dice Alejandra. Habrá que suponer que estamos frente a un ejercicio de farsa pública. Totalmente. Yo creo que ahí Lampedusa se queda corto con este ejercicio de gatopardismo, en donde efectivamente no vamos a llegar a nada. Se le van a cambiar el nombre, Solalinde estará a cargo ahí. Supongo yo que anunciará la Secretaría de Gobernación que deja los hábitos, no sé si ya los dejó en algún momento, pero yo no sé si pueda asumir algún tipo de responsabilidad. ¿De qué forma descarrilar una historia impecable del señor Solalinde? Quién sabe, a lo mejor es el personaje que no habíamos visto y que así era, nada más que yo lo traté mucho en su oportunidad, tenía disfrazado. refugios en la frontera sur y te da la impresión de que era un personaje de veras. Como tú dices, quién sabe, a lo mejor se le dio dinero, se le dio poder y se reflejó el que realmente era, ¿no? Así es. Pero bueno. Entonces aquí el asunto es que la cifra que decías de 23, primero turistas, acabó en más de 100. Andamos ya ahorita en 120 y tantas personas, todos ellos migrantes. Ya hay uno de los choferes fue asesinado, apareció muerto. Y a todo esto nosotros preguntábamos, bueno, ¿y quién se hace cargo de la carretera 57? Porque es la carretera 57. ¿Quién se hace cargo de cuidar esa carretera? Pues preguntamos a Migración, no hubo respuesta. Preguntamos a la Guardia Nacional y nos dicen, no, pues es la Sedena la que tiene la responsabilidad. Pero porque no son muchas carreteras 57 en el país. Ustedes se acordarán de esta tragedia que hubo en San Fernando, Tamaulipas, donde también asesinaron a, no sé, una veintena o más, no recuerdo exactamente, de migrantes en algún momento que habían sido, se entendió, secuestrados para extorsionarlos directamente o vía las familias que lo estaban esperando en Estados Unidos, y aparecieron muertos. Hay muchas carreteras 57 con distintas características que se han convertido en ruta de la muerte, digamos. Y ahí vamos al tema, a la pregunta de ¿qué nos afecta? Es que cualquiera que se acerque al fenómeno corre un riesgo importante, ya sea que se acerque por cualquier carretera de Estados Unidos, por cualquier carretera, la que sea, ya sea que tenga contacto incluso sin querer, ¿no? Con algún fenómeno en el tráfico de personas, ¿no? Que presencie en un momento, corre en riesgo tu vida incluso, ¿no? Tu integridad física, qué sé yo. Y también nos afecta porque tenemos cada vez más cerca de nosotros a multitudes de migrantes de las que conocemos muy poco, seres humanos en los que
frente a una histeria, ¿no? Nuestro nivel de solidaridad y de humanidad es muy bajo, ¿no? Vecinos quejándose porque los migrantes acampan en un parque, y entiendo perfectamente porque acampan sin servicios de agua, sin servicios de ninguna naturaleza, ¿no? Sí. Los van a esconder a Tláhuac, ahí en qué zona de la Ciudad de México, porque estaban acampando cerca del centro de la ciudad, frente a la Secretaría de Gobernación, en un parque. Pero son seres humanos, ¿no? Sufriendo profundamente, ¿no? Yo diría que con un aplomo que debe adivinarse, porque vienen caminando desde quién sabe dónde, pues, ¿no? Avanzando como Dios les dé a entender, pero no reciben a veces de los vecinos ni un vaso de agua. Necesitamos saber mucho más de esos migrantes, y necesitamos acompañar desde los medios, desde la sociedad, desde el gobierno, y hacer un exhorto a que la comunidad, a que todos nosotros nos identifiquemos un poco más con ellos. Tijuana tiene mucha experiencia en esa materia, históricamente. Tijuana tiene más de 100 años de recibir migrantes de todas partes del mundo. Tuvo hace un año, algo así, poco más, una oleada de haitianos, ¿no? Que es más difícil porque la gente se pone con más reservas cuando se trata de gente de negros, ¿no? Pero Tijuana lo recibió hasta que los desbordó, ¿no? No solamente lo recibió, sino les dio empleo, llegaron a sus albergues, ahora es gente que está trabajando, que ya formó familias, ya hay bebés y niños México-haitianos, ¿no? Que se asentaron, hicieron una vida digna en Tijuana, y una de mis tesis va, al final de este tema, va a ser: démosles cabida en México. México es uno de los países que tiene menor porcentaje de migrantes arropados en el país. Colombia ha recibido a casi 1 millón de venezolanos. Argentina ha recibido a casi 500,000 venezolanos. Aquí dicen, es que 200,000 han llegado, y es una tragedia épica. No debería ser eso. ¿Por qué no hacemos? Yo creo que alguien me va a decir, estás loco, pero no les damos a muchos de ellos no el sueño americano, sino el sueño mexicano. Yo no creo que haya otra solución. Fíjate que Roberto dice algo muy importante, y cuando fue este boom de los haitianos en Tijuana que mencionaba Roberto, muchos haitianos venían con estudios incluso de posgrado. Llegaron a México en esas condiciones, y ellos, buscando oportunidades mejores, tuvieron la oportunidad de posicionarse en ciertos sectores. Y nosotros, por ejemplo, aquí en La Silla Rota hicimos el perfil de 5 personas que murieron en la tragedia migrante ahí en Ciudad Juárez. Y 2 venezolanos que fallecieron en ese momento, los 2 tenían estudios, y los 2 lo que querían era trabajar aquí de eso, ¿no? Si no podían cruzar a Estados Unidos y los iban a regresar, querían buscar aquí trabajo de eso. Y como dice Roberto, y la mencionamos también la semana pasada, me parece, con el mismo tema, ¿por qué no darles esa oportunidad, ¿no? ¿Por qué cerrarnos? ¿Por qué no confiar en que pues, al final son personas, son profesionistas en algunos casos, en otros son personas trabajadoras? Yo que no lo fueran, Alejandra, sí. Que fueran campesinos o alguna destreza deben tener, ¿no? Exacto. Pero si me apuras, la sola destreza haber llegado hasta Tijuana caminando, o en aventones o lo que sea, con familias, con niños, carajo, ¿no? Algún carácter, alguna fortaleza de carácter deben tener estos. Y es terrible, fíjense, porque veíamos en redes sociales expresiones aquí en la ciudad francamente xenófobas contra ellos, y cuidadito y osaras defenderlos, porque la respuesta decía, pues llévatelos a tu casa. Hay una gran actitud de verdad muy triste, dolorosa, enojosa también, sí, ¿no? De muchos mexicanos que se expresan de esa manera contra ellos, cuando deberíamos estar tratando de hacer algo, como tú dices, ¿no? ¿Cómo hacer que su sueño mexicano pueda cumplirse, ¿no? Y perdón, Jorge, pero sí somos bastante racistas, ¿eh? Cuando el presidente dice que mucho de esta crisis de polarización que tenemos tiene un componente racista, en eso al menos tiene algo de razón. Cuando tuvimos ucranianos, que los tuvimos, en algunas zonas de esta ciudad, pero también en Tijuana y en otros puntos de la frontera, la gente se formaba para llevarle donativos, ¿no? Ropa y comida y cómo la hacemos. Algunos fueron refugiados incluso en casas de vecinos.
cuando llegan los centroamericanos, ¿no? Los haitianos, no, hombre, no, hazte para allá, negro, ¿no? No, tú eres prieto, como la mayor parte de los mexicanos lo somos. Entonces hay un tema ahí que también supone una reflexión íntima. Y, perdón, pero si en la esquina de mi casa tengo un parque y hay 200 o 300 señores que no tienen dónde ir al baño, ¿no? Que no tienen dónde bañarse, que no tienen qué comer, pues yo sí me voy a sentir intimidado, porque esa gente necesita sostener una familia, necesita traer algo de comer, no a la mesa, sino al piso donde está su familia sentada. Por supuesto que puede haber focos de infección, actos de vandalismo, etcétera. ¿Qué se esperan? ¿Que llegaran ahí a morirse de hambre? Es muy difícil eso. No lo haremos ninguno de nosotros. Entonces es un fenómeno cada vez más complejo y que no va a cambiar, porque tenemos Estados Unidos con una presión brutal desde hace ya mucho tiempo, casi desde que empezó el gobierno, y nos obligó a tirar a la basura un modelo que teníamos mucho más solidario, con un Tonatiuh Bravo, exfuncionario del Colegio de la Frontera Norte en Tijuana, gran investigador, a cargo del Instituto Nacional de Migración, un académico, carajo, no sabía de muchas cosas, pero iba a aprender, ¿no? Estaba Alejandro Encinas empujando el tema, en fin, y yo creo que duró esos 6 meses. En mayo Trump amenazó al gobierno mexicano, se acabó la historia de la solidaridad latinoamericana con los migrantes y empezó una visión carcelaria, de seguridad, de persecución, de acoso contra los migrantes, personificada e encarnada por Francisco Garduño, el director del actual Instituto Nacional de Migración, aliado político del presidente, y en esas estamos. Así es. Y ahora que el caso particular de San Luis Potosí nos llamó la atención aquí en La Silla Rota, porque precisamente la carretera federal 57 a cargo de la Guardia Nacional, pues la Guardia Nacional ni para atrás ni para adelante ni a informar nada, ¿no? Ni para el metro nos sirvió, ya los quitaron. No, nada más van a estar en las noches. Cuidando no sé a quién en las noches, pero ahí van a estar en las noches. Y el Instituto Nacional de Migración diciendo, pues estamos haciendo lo posible por coordinarnos. Esa fue la respuesta que nos dieron. Y no sé, la verdad yo tampoco creo que eso vaya a caminar hacia ningún lado bien. No, pero tendremos una coordinación con el señor Solalinde al frente. Ya le hicimos. No, en esto no hay marcha atrás. Sí. El gobierno norteamericano está... presiona demasiado. Digamos, toda la clase política norteamericana está dominada por un ánimo xenofóbico y racista también, ¿no? Los demócratas son un poco más abiertos al fenómeno migratorio. Recuerdan que Estados Unidos se formó con migrantes desde que nació, sí, ¿no? Pero la presión de los republicanos es tan brutal, y también de muchos demócratas, que la postura homogénea es: México nos tiene que resolver este problema que es de nosotros en alguna medida, que nos ayuda a nosotros a resolver muchos problemas económicos con mano de obra barata, pero ahorita no queremos oír hablar de migrantes. Entonces el tapón que México ya aceptó tener, ¿no?, en ambas fronteras no se va a quitar en los próximos meses, a lo mejor no en los próximos años. Entonces hay que intentar una estrategia que yo no sé cómo va a ser. Realmente sí pareciera un fenómeno muy complicado hacia adelante. Entonces, si me preguntan ¿y ahora qué?, darían la resolución más clara. ¿Quién sabe? Dice el canciller Marcelo Ebrard que México no tiene la política de tercer país seguro. Y ahorita que lo decía Roberto se me ocurrió pero sí tiene la política de país tapón. Pues sí. ¿No? Para los es que le cambian el nombre, como le van a cambiar el nombre al instituto. Le pusieron quédate en México. De ahí en fuera, hay que ser justos. Casi eran todas las características del tercer país. Sí. Una de las diferencias importantes es que esta declaratoria era ilimitada, y quédate en México, ilimitada en cuanto a un convenio firmado por ambas naciones. Sí. El quédate en México, pues es un acto voluntario, soberano del Estado mexicano, que puede cambiar mañana o mientras aguante la presión. Bueno, pues estos fueron los temas de la semana. Muchas gracias por habernos acompañado. Los esperamos también ahí en reacciones en nuestras redes sociales, que nos platiquen, que ustedes opinen acerca de los temas que platicamos aquí. También, si quieren proponer algún tema, los invitamos a que pudieran hacer esos comentarios, ¿no? Y se pueden abordar. Abordamos los temas de la semana, los más recientes, los de la agenda nacional, pero... Pero ustedes deciden, amigos de La Silla Rota, con sus comentarios,
con su seguimiento en las redes, particularmente en YouTube, qué tema quieren que se aborden aquí, y vamos a empezar a registrar, a presentar, externar los comentarios de ustedes sobre los temas anteriores. Así es. Hemos acordado que tal vez en los primeros minutos de cada sesión platicaremos o compartiremos los comentarios de lo que se dijo en la pasada entrega de este video podcast. Muy bien. Pues nos vemos la próxima. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias, Jorge. Ale, gracias, Roberto.